Microcuentos Universales presenta Cuentos Clásicos de la India, segunda parte. Bienvenidos a esta segunda parte de Cuentos Clásicos de la India. El maestro dice: hoy os leeré los cuentos que van del 6 al 15. Que lo disfrutéis. Y sin más dilación, comenzamos. Cuento número 6. Pureza de corazón. Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en tanto que el anciano era un desconocido. Un día, el anciano tomó una barca y se desplazó hasta el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió instrucción espiritual. El joven le entregó un mantra y le facilitó las instrucciones necesarias para la repetición del mismo. Agradecido, el anciano volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote. Mientras su compañero de búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El anciano se sentía muy feliz con el mantra. Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra cosa que ser un hombre de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, quería hacer alguna práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras, cuando a las pocas horas de marcharse, el anciano regresó. Estaba compungido y dijo: «Venerable asceta, resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes indicármelo otra vez?» El joven miró al anciano con condescendencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo, se dijo interiormente: «Poco podrá este pobre hombre avanzar por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de retener un mantra». Pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía hacia su islote caminando por las aguas. El maestro dice: no hay mayor logro que la pureza de corazón, que no puede obtenerse con un corazón limpio. Así es, queridos oyentes de Microcuentos Universales. Verdaderamente hay gente que está muy avanzada espiritualmente y no es ninguna... Y no son personas que realmente están día a día pensando en lo espiritual, ni haciendo meditación. Simplemente que su comportamiento es puro. Lo hacen, dan todo por los demás. Siempre son agradecidos. Siempre están viviendo por y para los otros. Que el primero debe ser uno mismo, pero hay personas que lo dan todo por los demás. Y yo pongo el ejemplo siempre de mi madre, ¿no? Mi madre es una persona impresionante. Siempre está pendiente si necesitas algo, con una voluntad de hierro. Es una persona impresionante. Sigamos, queridos oyentes, que me emociono. Cuento número 2. La niña y el acróbata. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana siempre desde que ella recordara. Se había asociado a un acróbata con el que recorría de aquí para allá los pueblos hospitalarios de la India.
Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos. Por eso el hombre le indicó a la niña: «Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo no correremos peligro, pequeña». Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: «No, Babu, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti. Y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente». El maestro dice: «Permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en la de los otros. Atento de ti mismo, así avanzarás seguro por la vía hacia la liberación definitiva». Eso es, amigos, centrémonos en nosotros mismos. Centrémonos en nosotros mismos. Ayudar es de sabios, pero ¿la ayuda siempre es necesaria? Tenemos que dejar que las personas también superen sus propios obstáculos. Si no, si siempre estamos ayudando a alguna persona, esa persona no va a evolucionar. No evolucionará, porque él mismo debe de aprender. ¿Y cómo se aprende? A base de caídas y de levantarse. De caer y levantarse. Si cuando voy a caer enseguida, ¡ay!, me ponen la manita para que no me caiga, nunca aprenderé a levantarme. Por eso, ayudar sí, pero siempre diciéndolo. ¿Necesitas ayuda? Aquí estoy. Y si no, hazlo por tu propio pie. Cuento número 8. ¿Soy tú? Era un discípulo honesto. Moraba en su corazón el afán de perfeccionamiento. Un anochecer, cuando las chicharras quebraban el silencio de la tarde, acudió a la modesta casita de un yogui y llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy yo, respetado maestro. He venido para que me proporciones instrucción espiritual». «No estás lo suficientemente maduro», replicó el yogui sin abrir la puerta. «Retírate un año a una cueva y medita. Medita sin descanso. Luego regresa y te daré instrucción». Al principio, el discípulo se desanimó, pero era un verdadero buscador, de esos que no ceden en su empeño y rastrean la verdad aun a riesgo de su vida. Así que obedeció al yogui. Buscó una cueva en la falda de la montaña y durante un año se sumió en meditación profunda. Aprendió a estar consigo mismo. Se ejercitó en el ser. Sobrevinieron las lluvias del monzón. Por ellas supo el discípulo que había transcurrido un año desde que llegara a la cueva. Abandonó la misma y se puso en marcha hacia la casita del maestro. Llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy tú», repuso el discípulo. «Si es así», dijo el yogui, «entra. No había lugar en esta casa para dos yoes». El maestro dice: «Más allá de la mente y el pensamiento está el ser, y en el ser todos los seres». Y mi reflexión
personal os la dejo muy cortita y es la siguiente. Todos somos uno. Todos. Cuento número 9. La elocuencia del silencio. Un padre deseaba para sus 2 hijos la mejor formación mística posible. Por ese motivo, los envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de 1 año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a uno de ellos sobre el Brahman, y el hijo se extendió sobre la deidad, haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el Brahman al otro hijo, y éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre, dirigiéndose a este último, declaró: Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el Brahman. El maestro dice: la palabra es limitada y no puede nombrar lo innombrable. Y es que, amigos, si no vas a mejorar lo que el otro ha dicho, más vale que guardes silencio. Cuento número 10. Las pescadoras. Se trataba de un grupo de pescadoras. Después de concluida la faena, se pusieron en marcha hacia sus respectivas casas. El trayecto era largo, y cuando la noche comenzaba a caer, se desencadenó una violenta tormenta. Llovía tan torrencialmente que era necesario guarecerse. Divisaron a lo lejos una casa y comenzaron a correr hacia ella. Llamaron a la puerta y les abrió una hospitalaria mujer que era la dueña de la casa y se dedicaba al cultivo y venta de flores. Al ver totalmente empapadas a las pescadoras, les ofreció una habitación para que tranquilamente pasaran allí la noche. Era una amplia estancia donde había una gran cantidad de cestas con hermosas y muy variadas flores, dispuestas para ser vendidas al día siguiente. Las pescadoras estaban agotadas y se pusieron a dormir. Sin embargo, no lograban conciliar el sueño y empezaron a quejarse del aroma de las flores. ¡Qué peste! No hay quien soporte este olor. Así no hay quien pueda dormir. Entonces una de ellas tuvo una idea y se la sugirió a sus compañeras. No hay quien aguante esta peste, amigas, y si no ponemos en remedio, no vamos a poder pegar un ojo. Coged las canastas de pescado y utilizadlas como almohada, y así conseguiremos evitar este desagradable olor. 2 mujeres siguieron la sugerencia de su compañera. Cogieron las cestas malolientes de pescado y apoyaron las cabezas sobre ellas. Apenas había pasado 1 minuto y ya todas ellas dormían profundamente. El maestro dice: por ignorancia y ausencia de entendimiento correcto, el ser humano se pierde en las apariencias y no percibe lo real. Lo que decíamos el otro día, apariencia versus esencia. No hay que quejarse tanto, amigos, amigas, de microcuentos universales. No, dejar las quejas a un lado
dejad las quejas a un lado y aceptemos la realidad tal como es. Como dijo el gran Mahatma Gandhi, alma grande Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo. Buenísimo. Sigamos. Cuento número 11. Ni tú ni yo somos los mismos. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie, como él, comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Devadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta preguntó: ¿No estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió: ¿pero por qué? Y el Buda dijo: porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando fue arrojada. El maestro dice: para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. Y entramos en otra enseñanza, en otro gran valor, el perdón. ¿Vosotros sois rencorosos? ¿Vosotras sois rencorosas? Cuando alguien os hace algo, os causa daño, ¿pensáis en devolvérselo? La verdad que eso es muy feo, porque realmente cualquier persona que se pone delante de nosotros, cualquier persona con la que nos cruzamos en esta vida, es un gran maestro que ha venido a enseñarnos algo. Por eso hay que saber perdonar y hay que perdonarse a uno mismo. El perdón siempre de corazón, si no, no lo hagas. De corazón, que no queden cicatrices. Porque esa persona vino para demostrarme algo que yo no quería ver. Y gracias a esa persona pude darme cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen: me ha traicionado, y no se preguntan: pero ¿en qué te estás traicionando tú en esta vida? Si estás yendo continuamente, tus pensamientos van por un lado y tus acciones por otro. Eres un traidor a ti mismo. Siempre que alguien nos haga algo, siempre hemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué debo mejorar? Quizás hay algo que no esté haciendo bien. La ley del espejo. Pronto hablaremos de ella. Cuento número 12. El culi de Calcuta. Un buscador occidental llegó a Calcuta. En su país había recibido noticias de un elevado maestro espiritual llamado Baba Gitananda. Después de un agotador viaje en tren de Delhi a Calcuta, en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad, se dirigió a un coli para preguntarle sobre Baba Gitananda. El coli nunca había oído hablar de este nombre. El occidental preguntó a otros dos colíes:
pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna, y finalmente, un coli, al ser inquirido, le contestó: «Sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que preguntáis». El extranjero contempló al coli. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. «¿Estás seguro de que conoces a Baba Gitananda?», preguntó insistiendo. «Sí, lo conozco bien», repuso el coli. «Entonces, llévame hasta él, haz el favor». El buscador occidental se acomodó en el carrito y el coli comenzó a tirar del mismo. Mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad, el extranjero se decía para sus adentros: «Este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual, y mucho menos a Baba Gitananda. Ya veremos dónde termina por llevarme». Después de un largo trayecto, el coli se detuvo en una callejuela tan estrecha por la que apenas podía casi pasar el carrito. Jadeante por el esfuerzo y con voz entrecortada dijo: «Señor, voy a mirar dentro de la casa. Entrad unos instantes». El occidental estaba realmente sorprendido. ¿Le habría conducido hasta allí para robarle? O aún peor, incluso para tal vez que alguien le golpeara y le quitaran la vida? Era en verdad una callejuela inmunda. ¿Cómo iba a vivir allí Baba Gitananda ni ningún mentor espiritual? Vaciló e incluso pensó en huir. Pero recurriendo a todo su coraje, se decidió a bajar del carrito y entrar en la casa por la que había penetrado el coli. Tenía miedo, pero trataba de sobreponerse. Atravesó un pasillo que desembocaba en una sala que estaba en semipenumbra y donde olía a sándalo. Al fondo de la misma vio la silueta de un hombre en meditación profunda. Lentamente se fue aproximando al yogi, sentado en posición de loto sobre una piel de antílope y en actitud de meditación. ¿Cuál no sería su sorpresa al comprobar que aquel hombre era el coli que le había conducido hasta allí? A pesar de la escasa luz de la estancia, el occidental pudo ver los ojos amorosos y calmos del coli y contemplar el lento movimiento de sus labios al decir: «Yo soy Baba Gitananda. Aquí me tienes, amigo mío». El maestro dice: «Porque tenemos la mente llena de prejuicios, convencionalismos y toda clase de ideas preconcebidas, se perturba nuestra visión y se distorsiona nuestro discernimiento». Esto es así, queridos oyentes. Siempre estamos etiquetando a la gente por su altura, por su gordura, por su color de piel, por sus tatuajes, por sus greñas, por cómo anda, por cómo viste. Pero ¿por qué hacemos eso, narices? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué continuamente seguimos haciéndolo? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de conocer a las personas de corazón a corazón y no de mente a mente, de corazón a corazón? Intentarlo. Veréis la transformación que hay en vosotros. Es algo único. Cuento 13. El viajero sediento. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicie de la India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres compartían un departamento y como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir.
El tren proseguía su marcha. Transcurrieron los minutos y los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje y estaban muy cansados. De repente empezó a escucharse una voz que decía: ¡ay, qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! Así una y otra vez, insistente y monótonamente. Era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed, impidiendo dormir al resto de sus compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre, sediento, bebió con avidez el agua. Todos se echaron de nuevo. Otra vez se apagó la luz. Los viajeros, reconfortados, se dispusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y de repente la misma voz de antes comenzó a decir: ¡ay, qué sed tenía! ¡Pero qué sed tenía! El maestro dice: la mente siempre tiene problemas. Cuando no tiene problemas reales, fabrica problemas imaginarios y ficticios, teniendo incluso que buscar soluciones imaginarias y ficticias. Qué bueno es este cuento. ¡Wow! ¡Qué paz! Es la queja continua. Nos levantamos porque está lloviendo. Nos vamos a trabajar porque hay mucho tráfico. Estamos en el trabajo porque no me cae bien mi compañero. Es continuamente. Os lanzo un reto. Intentar durante un día completo no quejaros ni una sola vez. Ni una. Intentarlo. Será difícil. Hay muchas personas para las que esto es muy difícil. No pasa nada. Un día me quejaré 50 veces. Al siguiente serán 49. Si lo voy intentando, si lo voy haciendo, como os decía antes, ojos nuevos para un mundo nuevo. La percepción. Ahí está la clave, en la percepción. En cómo percibo lo que me ocurre, las circunstancias. Levantaros y anotar cada mañana, dar gracias por cada cosa que veáis. Gracias por poder tener la oportunidad de vivir un día más. Gracias por este tiempo mágico que ha salido, por la lluvia que el cielo nos está dejando. Y anotar todas esas cosas buenas que van pasando. Verás cómo las quejas se van disipando y me siento mucho mejor conmigo mismo. Cuento 14. El tigre que balaba. Al atacar a un rebaño, una tigresa dio a luz y poco después murió. El cachorro creció entre las ovejas y llegó él mismo a tomarse por una de ellas. Y como una oveja llegó a ser considerado y tratado por el rebaño. Era sumamente apacible, pacía y balaba, ignorando por completo su verdadera naturaleza. Así transcurrieron algunos años. Un día llegó un tigre hasta el rebaño y lo atacó. Se quedó estupefacto cuando comprobó que entre las ovejas había un tigre que se comportaba como una oveja más. No pudo por menos que decirle: «Oye, ¿por qué te comportas como una oveja? Si tú eres un tigre». Pero el tigre oveja baló asustado. Entonces el tigre
lo condujo ante un lago y le mostró su propia imagen. Pero el tigre oveja seguía creyéndose una oveja, hasta tal punto que cuando el tigre recién llegado le dio un trozo de carne, ni siquiera quiso probarla. «¡Pruébala!», le ordenó el tigre. Asustado, sin dejar de balar, el tigre oveja probó la carne. En ese momento, la carne cruda desató sus instintos de tigre y reconoció de golpe su verdadera y propia naturaleza. El maestro dice: el ser humano común está tan identificado con la burda máscara de su personalidad y su ego que desconoce su genuina y real naturaleza. Y tardamos eones y eones de años, es decir, cientos de existencias, cientos de reencarnaciones por las que tenemos que pasar para darnos cuenta de nuestra verdadera esencia. Cuento número 15 y último de este serial. La llave de la felicidad. El divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron en él. Dios se quedó triste, nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad y encontrar el camino hacia él y volverse a quedar solo. Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía desde luego que esconderla en un lugar recóndito donde este ser no pudiese hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar. Luego en una caverna del Himalaya. Después en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió satisfecho con estos lugares. Pasó toda la noche en vela, preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad. Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura. Tampoco lo estaría en una gruta de los Himalayas, porque antes o después hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales, porque un día el hombre exploraría todo el universo. ¿Dónde ocultarla?, continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al divino se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad: dentro de él mismo. Creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad. El maestro dice: busca dentro de ti mismo, desafía a Dios y róbale la suprema felicidad. Creo que sin palabras este cuento, porque es lo de siempre. Busca en tu interior, pero no dejes pasar tu exterior, porque en tu exterior
están las señales de la vida. Si en tu interior no sabes hallar la felicidad, no te preocupes, porque fuera de ti te vendrán continuamente señales para que aprendas a ver y a saber quién eres en realidad. Y hasta aquí esta segunda serie de cuentos clásicos de la India. Espero que os haya gustado de verdad. Por favor, vamos a tirar este canal hacia arriba. Suscribiros, porque está totalmente paralizado. Tuve que quitar todos los vídeos y ahora otra vez construyendo la casita ladrillito a ladrillito. Pero con vuestra ayuda espero que sigamos hacia adelante. Espero que todo esto os ayude a vosotros también a evolucionar como seres humanos. Simplemente os pido que si habéis visto esto, os suscribáis y me dejéis un like. Gracias, gracias, gracias.